Hola, estáis escuchando el podcast que entrevista a los artistas y explora sus oficios. Yo soy Tony Ventura, bienvenidos a Pintamongers. Hoy nos acompaña Tino Soriano, fotógrafo, escritor y referente de la fotografía documental con más de 40 años de trayectoria. Colaborador del National Geographic desde el 2001, ha sido galardonado por la UNESCO y el WordPress Photo, entre muchos otros. A través de su obra, su vocación por enseñar, sus exposiciones internacionales y sus decenas de libros escritos, Tino ha retratado el alma del mundo con una mirada humanista, sensible y profundamente comprometida. Muchísimas gracias, Tino, por aceptar la invitación y vosotros disfrutad de la entrevista. Bienvenido a Pintamongers. Muchas gracias, me encanta el nombre. Sí, a ver, es un poco... Quiero decir, yo como soy ilustrador, ¿vale? Porque, quiero decir, siempre traigo aquí invitados que son de oficios similares al mío, pero también personas que son de oficios diferentes al mío, precisamente porque tengo más preguntas y lo conozco menos, entonces o tengo algunas ideas generales de lo que son algunos oficios, como por ejemplo en tu caso, de fotoperiodismo. Entonces, pintamonas, pintamongers, pues es un poco, digo, mira, prefiero tener una charla tranquila y distendida con profesionales mega pros hasta un punto de que nos tomaríamos un café y sería la misma conversación. Entonces, Vale, de ahí viene el nombre de Pintamongers, o sea que súper bien. Pero pues bueno. Pues tenía muchas ganas de que vinieras por muchas razones. Una de ellas es porque fuiste profesor o sea, tuviste una alumna que es amiga mía de hace muchísimos años, que se llama Laura García, no sé si te sonará, igual, de Valencia de quizás. Valencia, correcto, correcto, de Muy Valencia, sí bien. señor. Sí, sí, sí. Pues es muy, muy Sí, amiga mía y yo le dije, oye, voy a entrevistar a Tino, tal, guau, madre mía, mándale un saludo de mi parte, no sé qué. O sea que se alegrará mucho de escuchar la entrevista y de verte también. sí, creo que tuvimos un problema que se nos fue la luz, se inundó un lugar donde estábamos. Sí, muy, muy probable, muy probable. Sí, 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 sí. Son estas cosas que pasan que luego dices, ¿y ahora cómo las explico? Claro. Sí, tal cual. Y luego también, obviamente, quería entrevistarte o sea, por tu trayectoria en National Geographic, porque claro, yo he sido muy fan, y sigo siendo muy fan, lo que pasa es que no me he podido suscribir a lo largo del tiempo, pero he sido muy fan, tanto mi mujer como yo hemos sido muy fans de National Geographic y siempre nos ha parecido como el Olimpo, ¿no? De los fotógrafos, de los reportajes, porque tiene una línea editorial como muy honesta, muy nada edulcorada. Entonces, digo, quiero entrevistar a alguien que ha estado en el Olimpo, digo, y tenía también muchas ganas de ello. No sé cómo llegaste a National Geographic, o sea, te lo quería preguntar como, a lo mejor es una Bueno, historia muy larga, eh, pero no lo sé. no, la respuesta es corta. Sencillamente les enseñé mi trabajo y no fue inmediato. Ujú, Porque cuando enseñas tu trabajo a un editor, normalmente le enseñas una recopilación de mucho tiempo. ujú. Y el editor, naturalmente, pues con esto ya se hace una idea de tu mirada. Pero el editor profesional lo que necesita es saber lo que eres capaz de hacer en poco tiempo. Claro. Y esto me ha pasado con todas las revistas a las que yo les enseñaba mi portafolio, porque una cosa es que tú tengas un año para hacer un reportaje y otra cosa es que tengas 5 días. Lo que ellos quieren saber es hasta qué punto tú eres rápido o actúas de una manera efectiva, más, o sea, más tu capacidad de respuesta que no tu talento para Mm, entendernos. Entonces, bueno, la verdad es que lo enseñé en mi trabajo, lo vio el director de fotografía, Tom Kennedy. Me pidió que viniera al año siguiente con todo el trabajo que había hecho en un solo año ujú. para, para concretar más. Lo vio, me dijo que quería esperar un año más y a partir de aquí ya entré. Wow, qué guay. O sea que realmente Sí, bueno, perdona, continúa, continúa. no, enseñé 60 fotos, eso es lo Ujú, suficiente. Un editor a la que ve unas pocas fotos ya se da, igual que me imagino que en tu caso unas ilustraciones, a la que ves un palo 3D de ujú. ilustraciones, no hace falta que te enseñen 300 más. Claro. Eh, Sí, pero ya ves enseguida el alma. sí, ya no solo el alma, sino también cuáles son tus referentes, qué es lo que tú quieres expresar también, qué es lo que tú quieres contar, qué historias te cuentan, qué mirada tienes. Imagino que en fotografía es lo mismo. Lo que pasa es que el tema del tiempo creo que es mucho más complejo, porque claro, ¿cómo enseñas en un portfolio, en este caso, cuando se lo enseñas
editor de fotografía, ¿cómo le puedes demostrar que ese reportaje lo has hecho en un tiempo concreto o en otro? No sé cómo. Bueno, en este caso no había un cronómetro, sino que siendo fotoperiodismo, lo que le traje fueron 60 fotos que había tomado a lo largo de un año. Ujú, En este caso también de confiar en tu palabra, porque ya, ya cuando estás a estos niveles ya tienes una cierta madurez, no te has de inventar demasiadas cosas. claro. Es más, incluso de las 60 fotos, como yo solamente encontré 59 que las veía buenas y me Ujú, faltaba una, le puse una que le había enseñado el año anterior ujú. y la detectó la primera, o sea, nada más. Jo. Mira, entonces dijo, esta foto me la enseñaste el año pasado. Y entonces pues hice un Ana Rosa Quintana, ¿no? Se me ha puesto sola. Qué bueno, Así qué de bueno. bella Ya, que se ya. ha puesto. Pero La era que. solamente porque eran 60 diapositivas y quedaba un agujero por ahí. Y para llenar el agujero, pues pensé, voy a poner esta foto que no se dará cuenta, Jolín, y si se dio cuenta es. Hombre. Sí, yo empecé a trabajar profesionalmente para la revista de Iberia, para Ronda Iberia, Ujú, haciendo algo que es fotografía de ilustración, en este caso ilustrar destinos. mm, Y ellos estaban en Madrid, yo vivo en Barcelona, y me contrataban. Y yo veía que la revista, pues no éramos demasiados fotógrafos para una cosa tan atractiva como ir por el mundo tomando fotos. ujú, Básicamente no debían trabajar con más de una docena de fotógrafos. Y un viaje que hice a las Seychelles con la directora, le pregunté, le dije, ¿qué pasa? ¿Que viene poca gente a enseñar el portafolio? Y ella me dijo que va, cada día vienen como 15 fotógrafos a enseñarnos el portafolio. Y entonces incidió en lo mismo que te estoy explicando, ¿no? ujú. Que le traían materiales a largo recorrido, pero ellos lo que necesitaban eran fotógrafos que en una semana, teniendo en cuenta que 2 días son de viaje, 5 días son activos, de los cuales 3 lloverá, 2 hará mal tiempo y tendrás media jornada para hacer las fotos, vas a volver con un material publicable. Es Claro. decir, y a partir de ahí en National Geographic fue lo mismo, y en el País Semanal, y en el Magazine de la Vanguardia, y en Ujú, todos estos lugares, ¿no? Que ellos y más en la época de la película, que tú ujú. ibas y revelabas, pero cuando revelabas ya estabas fuera ya no estabas en el destino. Claro. Era que yo creo que ellos, todas las revistas, todos los directores de fotografía apreciaban muchísimo que tú tuvieras como una garantía, para decirlo de alguna manera, en que volverías con algo que podían ponerlo en página. Claro, claro, lógico, porque obviamente están invirtiendo un tiempo en ti, es una confianza en ti en el que tú vas a un destino y tienes que hacer una serie de fotografías y, o sea, o confiar en el fotógrafo en el que el material que les va a traer es bueno o lógicamente no se van a arriesgar para nada. O sea que también creo que esa concepción creo que les falta a lo mejor a algunos fotógrafos que quieren también llegar a ese mismo lugar, ¿no? Imagino. Es importante que des seguridad, pero la seguridad no la compras, la seguridad la obtienes pues con la práctica. Claro. Pero, y aquí es cuando cuando entra tu book, que un editor ve lo que haces en interiores, en exteriores, en paisajes, en retrato, cómo resuelves una situación pues de una fiesta, de un evento, tu Claro. capacidad no solo para captarlo, sino para transmitir, ¿no? Para ir un poco más allá pues de la postal convencional. Mm, Yo siempre hablo de postales y parece que sea peyorativo, pero cuando me refiero a este término me refiero a imágenes como muy concretas, como muy pensadas, muy mm. preciosistas, Sí, muy muy estáticas, ¿no? A lo pensadas mejor para sin una mostrar. historia detrás ni nada. Sin alma, como aquella canción del cochero de la Bella sin alma, que Sí, era de un sí. machismo tremendo. Desde luego. Pero claro, o sea, lo que tú dices es verdad, ¿no? Que obviamente el fotoperiodismo no es una foto o sea, no tienes que hacer una foto que sea preciosista, no es una foto que simplemente tengas que mostrar algo, sino que tienes que contar una historia con cada una de las fotografías, que eso es lo que me parece, y aparte en situaciones muy complejas, porque son situaciones pues de situaciones de guerra y tal, o sea, cómo llevas tu mirada a contar la historia que se quiere contar sin pecar a lo mejor en ser tremendamente como visceral o no sé. Dramático, Sí, sí, dramático, exacto, sí. dramático. La idea es que tú vayas un poco con poca documentación visual, es decir, que tú vayas con el cerebro lo más limpio posible, lo más plano posible, si me permites esta Sí, expresión, sí, claro. y que cuando te sorprende algo, o sea, lo que te sorprende sobre el terreno es lo que posiblemente le sorprenderá al lector.
cierto. Quiero decir, lo contrario de ir con ideas preconcebidas. Si yo voy a una playa, por ejemplo, y he visto miles de fotos de playas donde se ve la arena, se ve el mar, se ven los bañistas, los parasoles, y voy con esta idea, pues posiblemente lo que fotografiaré será lo más parecido a esta idea que ya llevo preconcebida y que es una idea que he visto y que todo el mundo ha visto muchas veces. Yo soy de los que intenta ir a los sitios sin ninguna idea preconcebida, dejando de que la luz, el lugar, las circunstancias me sorprendan y busco esta sorpresa. Y en el momento en que esto acaece, pues casi siempre hay una conexión con lo que luego con la foto que vas a tomar. Ujú, Por claro. ejemplo, hay una foto muy famosa de Javier Bauluz en las que se ve un par de bañistas y a unos metros hay el cadáver de un emigrante que se ha ahogado en el mar. Uf, madre mía. Sí, le dieron, ganó, no ganó un Pulitzer con esta foto, pero sí que fue una fotografía muy discutida, pero muy interesante. Si lo miras, Javier Bauluz, Ujú, Bañistas, la encontrarás. Naturalmente, esta es una fotografía que no tiene nada que ver con las típicas imágenes de personas que van en una patera, claro. que están nadando en el agua. Yo creo que bueno, seguro, cuando Javier estaba haciendo el tema, se encontró esta escena y le sorprendió, tomó la foto y entonces tuvo un gran impacto. Claro. Y hubo una gran discusión con esta foto porque hubo quien decía de que, claro, que a ver, como fotógrafo había focalizado en la escena de los dos bañistas y el cadáver, pero que pasaban muchas más cosas en aquella playa. Es decir, habrían socorristas, habrían otra gente, habría chiringuitos, Ujú, pero precisamente yo creo que esta es la labor del fotógrafo, acotar la realidad, congelarla en una fracción de segundo ujú. y darle al público la esencia de lo que tú quieres explicar. Y aquí empezamos a hablar de mensajes. Claro, es que tú, o sea, vamos a ver, que la gente se queje porque no, es que hay muchas más cosas que pasan y dices, ya, claro, en todo el planeta ocurren cosas todo el rato. No puedes coger o hacer una fotografía a cada frame del planeta, o sea, es que no tiene mucho sentido. Además que, claro, me parece que tiene, o sea, tiene mucho contraste, ¿no? Porque por una parte está como la foto de los bañistas en esa escena feliz y contenta y de vacaciones y tal, y por otro lado esa persona que está luchando por ese futuro en otro país, arriesgando su vida y pereciendo en el intento. Claro, es que, o sea, ese contraste conceptual me parece muy, o sea, muy fuerte y obviamente es lo que llama la atención de la fotografía y el trabajo está bien hecho al final, porque tiene que llamar la atención. Pues precisamente quien tiró la piedra fue un catedrático de comunicación, que es Arcadi Espada, Ya. antiguo periodista del país que luego se pasó al mundo, yo creo que ahora debe estar a la razón, y que él se quejaba de que había una manipulación en el momento que Boluth hacía este encuadre, ¿no? Ujú, Y de hecho hubo una gran discusión con el magazine de La Vanguardia que la publicó con Josep Carles Rius, que era el decano del Colegio de Periodistas. Y bueno, yo hablo de este tema en mi libro Ayúdame a mirar, que es un libro que repasa la historia de la fotografía ujú, y precisamente pues es la gran discusión, ¿no? Que por qué razón, o sea, no nos podemos pasar la vida haciendo fotos panorámicas. Una fotografía muchas veces la ves a tamaño de un teléfono, claro. de manera que si tú no tomas una decisión, lo que pasa es que luego cuando tomas una decisión dices que te dicen que claro, que la fotografía, que has tomado esta decisión, que la fotografía no es neutra. Claro, pero a ver, es que no hay, o sea, realmente la fotografía, me parece una buena pregunta. Ahora iremos a tu libro, que también te quería preguntar una cosa sobre él. Pero claro, la fotografía, sobre todo en fotoperiodismo, ¿la fotografía es neutra o hay algo del autor en el que está imbuido en la imagen? O como tú a veces has dicho también en algunos documentales, no tenéis ningún mérito y simplemente hacéis la fotografía y lo que ocurre, ocurre. No, una fotografía es lo más opuesto a algo neutro. Al menos una buena fotografía. Una buena fotografía tiene que generar un diálogo. Sí. Una buena fotografía genera cuestiones, no da respuestas. Cuando una foto da respuesta, como por ejemplo una postal, en el sentido de que ves la playa, ves los bañistas, ves el mar y una nube de algodón, Ujú, no te preguntas nada, sencillamente piensas, me gustaría estar ahí, pero no te estás preguntando nada. La foto te lo cuenta todo. En claro, cambio, por ejemplo, una fotografía de una playa con un soldado desenfocado, medio movido, como hace Robert Capa en el desembarco de Normandía, buenísimo. todo lo contrario a una foto respuesta, y es una Ujú, foto pregunta, de manera que estamos ya delante de una fotografía que interesa. ujú. La gran dificultad del fotógrafo no es solo elegir este momento,
sino explicarlo de manera que el lector cuestione cosas. Claro. En este sentido, una foto no es lo que tienes delante, una foto es lo que has leído, lo que tú crees, tus convicciones políticas, religiosas, tu experiencia social, en un resumen, tus convicciones, todo lo que Claro. sabes, el cerebro decide en qué momento y qué encuadres de tomar cuando aprietas el disparador. Es que Ujú. es casi el resultado de toda una vida. Claro. Es que no es simplemente una foto, o sea, es una mirada, es una mirada y es un... Me ha gustado mucho lo que has dicho sobre el tema de que no puede ser neutro, tiene que generar siempre preguntas. Eso me ha gustado mucho, porque Es creo que que en muchos oficios artísticos creo que es la base, o sea, debe generar pregunta, debe incomodar, debe generar algo, porque si no, no es nada al final, es algo decorativo y ya está. Me ha gustado mucho. yo creo que es así. Cuando tú estés explicando una historia y sobre todo una historia donde incide la política, tú no puedes ser neutro porque no serías humano. Claro. Claro, desde luego. Y luego además que no ayudaría al propósito por el que estás haciendo la foto, además, que es generar contenido, generar gente que esté opinando, gente que genera... o sea, es que ya solo con el hecho de generar un diálogo ya me parece fantástico que solo por una fotografía se genere un diálogo y se genere un debate. Ya me parece que es como objetivo cumplido. Me da igual el desenlace del debate, pero que se haga simplemente ese debate, ya yo creo que el objetivo está súper cumplido y está perfecto. Sí, Eh, esta es la idea, ujú, porque esta es la idea, porque mira, igual que se parece mucho a tu trabajo también, un ilustrador. sí. Nosotros recibimos una realidad que tiene millones de inputs, que es Ujú, la realidad tal como la vemos en tres dimensiones, variando a cada segundo, donde suceden cosas como lo que está viendo un informativo de televisión y van cambiando las secuencias. ujú. Y de repente todo esto tienes que reducirlo a una imagen fija Claro, que transmita. Es como yo admiro muchísimo, ya que hablábamos de tu trabajo, a estos ilustradores que todos los días tienen una noticia, ilustran en la prensa. ilustrador de prensa, sí, sí. Bueno, Ujú. nosotros les llamamos ninotairas o dibujos, este tipo de dibujo, como hacía Sí, el Peric, por ejemplo, o el ujú. Roto, Sí, y que son capaces con cuatro trazos de darte mucho que pensar, ¿no? ujú, Explicarte a lo mejor una noticia que requiere páginas y páginas para explicarlo por otros métodos convencionales. ujú. En fotografía es exactamente lo mismo. La diferencia es que un ilustrador con una página en blanco puede tomarse mucho tiempo en decidir cómo va a abordar el tema, Ujú. pero el fotógrafo tiene que hacerlo normalmente en un 500 de segundo o algo así. Claro, madre mía. Es que, Tienes claro, es la una diferencia página muy en grande. blanco, tienes Claro. una página en blanco que es tu Mm, sensor y a partir de ahí dices, bueno, todo esto está aquí, clac, mm. y allá tendría que estar. Otra cosa Sí, es que lo consigas, que naturalmente lo consigues pocas veces. sí, desde luego. Aparte es que es muy complicado porque también tienes, o sea, digamos que ilustración, recuperando lo que has dicho, obviamente tú tienes o sea, tienes un abanico de posibilidades en el que tú poder trabajar. Obviamente a veces, y sobre todo en ilustración de prensa, a veces los tiempos son muy ajustados porque te piden una ilustración de hoy para mañana, a lo mejor, y ahí sí que tienes que tirar de biblioteca mental y todo y trabajar mucho y muy rápido. Pero claro, en fotoperiodismo tú tienes un evento, tú tienes un momento que tienes que fotografiar y no puedes ir a fotografiar a otro lado, tienes que ir a ese evento. Entonces es como que tienes que exprimir todo lo que puedas ese momento para poder sacarle el máximo partido para el mensaje que tú quieres transmitir, o a lo mejor no quieres transmitir ningún mensaje, sino simplemente para ver el mensaje que tiene que transmitir el propio momento. Entonces, claro, es mucho más agotado al final. Claro, porque aquí, bueno, se le atribuye a Cartier-Bresson el hablo del momento decisivo. Claro, El caso es que para captar este momento decisivo no es tanto el equipo que tú tienes, sino tu capacidad de desplazarte para estar en el lugar adecuado, a claro. la hora adecuada, en el momento adecuado. Ujú, Y esta es la gran dificultad. De hecho, hablabas de mi bibliografía, pues en mis libros no suelo hablar de mucho de técnica, porque para mí lo más difícil de la fotografía no es el modelo de cámara que tienes, no es la capacidad de tu sensor ujú. para trabajar a esos elevados, es en realidad la capacidad de tu cerebro para estar bien situado y Claro. para entender. Y para esto, pues no necesitas tener el último modelo del mercado, sino Ujú, necesitas quizás saber lo que está pasando. O sea, es más un tema de mirada en el sentido de observar y entender ujú. que no de tecnología, como lo entienden muchas personas cuando les hablas de fotografía. Sí, sí, tal cual. Aparte, o sea, yo he leído por ahí que en tu libro de Ayúdame a mirar,
o sea, se ha tomado como libro de referencia en el mundo del fotoperiodismo, como una especie de Biblia, ¿no? Del oficio. Sí. ¿Era tu intención cuando lo hiciste o simplemente querías compartir lo que habías aprendido durante todos estos años? Bueno, es que en mi caso yo he sido una mezcla, una curiosa mezcla de docente y fotógrafo en activo. Ujú, De manera que mientras, por un lado, como fotógrafo en activo, tomaba nota de todas las cosas que eran importantes para mi trabajo, para desarrollar bien mi trabajo a partir de lo que aprendía de los demás, como docente intentaba organizarlo para poderlo explicar. claro, De manera que, ayúdame a mirar, estuve por lo menos 25 o 30 años escribiéndolo y madre fue todo mía, el periodo de mi carrera claro. profesional. Y luego lo que hice fue pensar en mis alumnos y pensar que las preguntas que me hacían, como por ejemplo, ¿te pueden demandar si fotografías a una persona en la calle? De manera Claro. que di respuestas a unos y hice un homenaje a los otros, a mis colegas, a Ujú, partir pues, de la historia del fotoperiodismo en el último medio siglo, básicamente, ¿no? Con fotógrafos con los que yo había podido hablar, preguntar o en otros casos había leído entrevistas que les hacían en medios prestigiosos, ujú, como desde el País Semanal, pues al Foto, al Reporter, a revistas donde pues iba subrayando entrevistas, contestaciones que daban y que luego pues yo intentaba decir, mira, esto para este capítulo va bien, pero sobre todo a mí me sirvió para aprender naturalmente yo mismo, como toda la gente que damos docencia y escribimos. ujú, Primero tenemos que aprender para explicarlo bien y al final los primeros beneficiados somos nosotros y luego el resultado fue una Biblia, el reportaje gráfico, ujú. que pensé, bueno, es que aquí están todas las respuestas a lo que me preguntan. O sea, cada vez que te hace preguntar, dices, mira, aquí tienes el libro, léetelo, Cómpralo, porque cómpralo, digo. claro, exactamente, cómpralo. Por Qué eso bueno. llevamos 6 ediciones. ¿Cuántas? ¿Seis ediciones? 6 ediciones, llevamos ¡Au! la ¡Qué sexta bien! edición. Sí, es un libro que me costó mucho publicarlo porque eran más de 500 páginas sin fotos y todo el mundo me decía que era el mejor libro que habían visto nunca, pero que nadie se lo leería. Son estas cosas que pasa a veces con las Ya, obras de arte que dices, pero ¿cómo no lo vio a la primera, el primer tipo que se lo enseñé? claro. Digo, bueno, no, es que no lo ve, la gente no lo leerá. Digo, bueno, es como cuando tenías que hacer blanco y negro color, que ibas a los editores y decías, yo este trabajo lo veo en blanco y negro. Y te decían, no, es que al público no le gustará. Pero, hombre, Y ella, ¿tú qué sabes? claro, no, o sea, aparte que no, primero que no se puede saber y segundo que también depende, ¿no? Porque muchas veces eso es o sea, la sorpresa de que al final una obra se convierta en una Biblia del oficio, o sea, tú no puedes prever eso tampoco, o sea, tú obviamente mola mucho que lo hayas ido construyendo, pero que te digan, no, esto no se lo va a leer nadie, y dices, bueno, pues me parece bien tu opinión, pero si luego el resultado es otro, pues oye, pues a lo mejor tu opinión no es tan válida. Me imagino que en No, el... perdona, dime. no, digo que tenemos la manía de clasificar, de etiquetar, y luego ponernos, o sea, somos suficientemente orgullosos como para decidir lo que han de pensar los demás a partir de nuestro propio criterio, ¿no? O sea, Claro. Ujú. esto es, en la religión pasa, por ejemplo, ¿no? Si un señor que nadie ha visto piensa, opina esto, y te lo dice el Y ya, intermediario. Vale. exacto, te lo dice la persona que está en el medio y ya está, y esto es lo que tiene que ser y punto. Pues Y aquí ha pasado lo mismo. Es decir, sí. no le va a gustar en blanco y negro a los lectores, esto no se lo va a leer nadie. Nos faltaría un poco más de humildad muchas veces Sí, desde luego. Y sobre todo en los oficios de los demás, que yo creo que también a veces somos súper críticos con los con, otros. con los otros y con cómo se hacen las cosas y tal. O sea, yo también por eso hice este podcast, porque digo, mira, hay oficios que la gente cree que son súper fáciles y es como, no, no, hay mucha más complejidad de fondo que no sé. Pero, por ejemplo, una cosa que no se plantea a la gente, yo sí me lo planteé porque afortunadamente he tenido gente a mi alrededor que se ha dedicado a la fotografía. Pero, por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es cómo se toma la decisión de elegir un punto concreto a la hora de fotografiarlo. O sea, a mí eso es lo que... Porque, claro, luego cuando las ves impresas, dices, ostras, mira, aquí tiene una composición perfecta, porque tal, 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 tal. Pero normalmente no, o sea, no lo haces... Cuando lo miras por primera vez y eliges el plano, no piensas en todas estas cosas técnicas, ¿no? Sino que te mueve otra cosa, intuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendes a elegir el momento para fotografiar? Es realmente muy sencillo, pero requiere tiempo y es que automatizas. En Sí. el momento en que has visto miles de fotos y que has tomado miles de fotografías y te has parado a pensar que casi todas están mal, a poco que tengas un poco
un poco de sentido común y reflexiones sobre por qué están mal, en qué te Ujú, has equivocado. O a veces cuando ves una foto que no te gusta, dice alguien, oye, te enseñan unas fotografías un alumno, alguien que empieza y tú tienes que razonarle por qué razones también. ujú, En tu caso, pues es hacer lo mismo con tu propio trabajo. Hay un momento en que, en la medida que más sabes, pues has automatizado las formas, los fondos, las composiciones, porque has visto miles y miles de fotos. ujú, Tu cerebro de alguna manera ya actúa en automático. Pero esto no significa que lo hagas bien, significa que de alguna manera eres rápido y eficiente. ujú. Pero luego por el otro lado también hay un momento en que tú cada vez haces menos fotos porque te has dado cuenta que hay caminos que no llevan a ninguna parte, ¿no? Que la típica situación en que dices, bueno, yo no hago esta foto. Algunos colegas míos que están jubilados dicen porque ya lo he hecho muchas veces y otros que estamos en activo y dices, bueno, no lo hago porque sé que no me va a llevar a ninguna parte tomar esta foto. Claro. Cuando uno toma una foto de preguntarse para qué narices sirve lo que está haciendo. Mm, Puede servir pues para que te aplaudan, para tener muchos likes en las redes, puede servir para acordarte de una persona que no verás nunca más o que la verás raramente, pero es importante hacerse esta pregunta porque así te evitas hacer un montón de registros que no sirven para nada. claro, qué bueno. Y eso obviamente te lo da la experiencia y el haber... Claro. Claro, a mí hay una cosa que también me llama mucho la atención, que es que la experiencia no es solo de hacer fotos, sino de ver fotos de otros. Entonces yo creo que también en ese sentido, tener una especie de biblioteca mental de muchos autores que tú admiras para poder tener esa biblioteca mental y para poder decir, ostras, mira, esta persona ha comunicado esto de esta forma, tal, que inteligente, porque tal... Me imagino que también es una parte importante, ¿no? Tanto hacer fotos como investigar y ver fotos de otras personas. Es fundamental sobre todo al principio, Claro. pero porque cuando tú tienes tu mente en blanco hay una cosa muy buena y es que tienes la mente en blanco de manera que todo lo que tú hagas saldrá de ti. Ujú, Saldrá espontáneo, será tu manera de mirar, no estás todavía amanerado por otras influencias. ujú, Pero por otro lado, antes, cuando tenías que estar un año ahorrando para comprarte 4 o 5 libros de fotografía, aquellos libros te los mirabas con lupa y estudiabas foto por foto, estabas mucho rato intentando ponerte en la piel del fotógrafo, de la fotógrafa, entendiendo por qué lo había hecho, reflexionando sobre si tú lo habrías hecho diferente o realmente lo ha hecho de la mejor manera posible. ujú. Es decir, teníamos esta carencia de medios que nos permitía profundizar con poco. Y esto en estos momentos es lo contrario. En estos momentos tú puedes acceder un día pues tranquilamente a 2.000 fotógrafos. Sí, Y esto te hace que te hagas un lío, que tengas una ensalada de influencias. Por esta razón, yo suelo recomendar a mis alumnos que cuando empiecen, pues se tomen 20 o 30 fotógrafos de referencia y trabajen con ellos muy profundamente, claro. intentando ver qué les aportan a su propia manera de mirar, o sea que uno te aporta el color, otro la composición, otro las texturas, otro la manera de explicar, etcétera, etcétera, Ujú, y te centres mucho en ellos y no caigas en la trampa de estar todo el día siendo un estudiante infinito, porque claro. hay miles de personas como de ilustradores y naturalmente de fotógrafos que te aportarán cada uno un punto de vista diferente, pero no puedes pretender serlos todos a la vez. Es importante de que entiendas que hay unos límites y que tú tienes unas limitaciones y que por encima de tus influencias ha de surgir un personaje que eres tú mismo. Ujú, Y en este sentido es importante pues mirar, pero no mirar demasiado. Y luego cuando tienes una carrera, yo creo que ya no imitas tanto, sino que aprecias. Quiero decir, yo por ejemplo, pues veo lo que hace Alex Webb o Paulo Pellegrín y me encantaría saber hacerlo, pero no lo sé hacer porque no tengo su talento, no claro. tengo su cerebro, no tengo su mirada, no tengo su experiencia. De manera que digo, pues fíjate, a veces tomas una foto y dices, mira, estos reflejos son de Pellegrín, Ujú, pero casi es más anecdótico. Quiero decir, hay una primera parte en que tienes que influirte, que es cuando empiezas, y luego hay una segunda parte en que tienes que intentar consolidarte, que es cuando ya estas influencias pues ya han hecho su efecto. ujú. Es como si tienes una comida y la has preparado con los ingredientes perfectos y cuando la tienes en su punto, pues te la comes, la puedes ir recalentando, pero al final la comida es la misma.
Claro. Y también tienes, obviamente, ahí es cuando también desarrollas tu propia voz, tu propia mirada y aprendes también o aprendes o te sientes más cómodo, ¿no? Eligiendo determinados puntos. Claro, yo ahí es donde yo me pierdo un poco porque digo, claro, digo, si tú te acomodas a narrar de una determinada forma y te acomodas ahí, claro, también hay que tener una parte de crecimiento, ¿no? De la profesión de fotógrafo. Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre o sea, seguir experimentando, seguir creciendo hacia diferentes lugares y estar consolidado en una misma forma de hacer las cosas? Vale, hay dos caminos. El primero es inclusivo, que es Ujú, que tú haces más o menos lo mismo, no se nota, pero tú te exiges a ti mismo mucho más. ujú, Inclusivo sería, por ejemplo, yo mismo, que trabajo básicamente con una óptica de 35 milímetros, que hago fotografía muy sencilla, donde me interesa más la experiencia y lo que estoy viviendo que no la manera en que lo voy a explicar. ujú, Y esto, pues, de alguna manera te da siempre más o menos un mismo esquema de fotografías. A veces puedo cambiar de ópticas, pero básicamente un reportaje mío, a poco que conozcas mi trabajo, dices, ah, pues esto lo ha hecho Tino. ujú, En este caso, yo también asimismo intento, he tenido mis propias crisis, de decir, ostras, es que me estoy repitiendo. Pero hay una parte inclusiva en la que con todas tus experiencias, tus años, tus conocimientos, tus influencias, intentas llegar mucho más lejos, mucho más adentro, ser mucho más efectivo que no lo que eras antes. Es una ujú. especie de crecimiento interior. Claro. Pero luego hay un crecimiento exterior que lo llevaban fotógrafos como por ejemplo Álvaro Leiva o Siki Sánchez, que son fotógrafos que experimentan mucho con nuevas maneras de explicar las cosas. Ujú, Por ejemplo, yo recuerdo a Álvaro Leiva, que está muerto, que yo lo iba a ver a su casa y veía que estaba editando un trabajo y me encantaba lo que él hacía. Entonces yo le decía, oye Álvaro, esto está estupendo. Me decía, ah, ya no me interesa porque ahora estoy haciendo otra cosa. Estoy fotografiando con fondos muy claros, a contraluz, quemando las imágenes, porque Ostras. esto es lo que se lleva. Él era muy comercial en el sentido de que lo que le interesaba era de que no quedara precisamente clasificado, lo que hablábamos Ujú. de De las clasificar, etiquetas. Ujú, sí, etiquetado, ¿no? Que no queda clasificado como un fotógrafo que hacía las cosas de esta manera, con este ujú. estilo. De manera que él se adaptaba a las tendencias que habían, a En las aquel más momento. actuales en el mercado para vender sus reportajes. Ujú, Siki, por ejemplo, es un tipo que es súper técnico, que podría ser un ingeniero, que siempre está buscando cosas, y desde inteligencia artificial hasta cámaras pinhole, con cualquier cosa te fabrica una cámara, te busca unos sistemas de expresar. O sea, yo conozco esto y son amigos míos. ujú, Lo que pasa es que en mi caso no me sale este espíritu de experimentar hacia afuera con todo lo que se mueve, ujú. sino mi filosofía es más vivir la vida y sencillamente ser parte de ella y para esto intento trabajar con los mínimos medios posibles. Claro, también a veces con trabajar con los mínimos medios posibles, también a veces te ayuda a sacarles mucho más partido. O sea, esa limitación, que, bueno, en tu caso a lo mejor no es una limitación, pero esa limitación te ayuda mucho a aprovechar el lugar en el que estás, tu propia mirada, te ayuda a aprovechar también el momento. Entonces, Sí, creo que eso es muy bueno también. bueno, en pintura tenemos ejemplos pues, de personas que han sido como como un Miró, que Claro. tiene un trazo muy sencillo de alguna Ujú. manera, Sí, y era coetáneo de un Dalí, claro. que tenía vamos, unos detalles tremendos en todas sus fotografías, por decir Ujú. algo, por no entrar ya en Clio o lo que sea, pero que al final es la manera en que tú quieres expresarte, en lo que hablábamos de los dibujantes, un Peric o un Roto muchas veces son dibujantes muy esquemáticos, pero que Mm. sencillamente te muestran lo que quieren mostrar, lo que quiere la idea. Sí, claro, exacto. El Y mensaje que quieren transmitir al final. es Ujú. eso, y en cambio, pues si te gusta el cómic, ves algunos dibujantes, ilustradores, en mi época con aerógrafo y todas Sí, aquellas sí, sí, que cosas, hacían esos reflejos y tal, sí, sí, era una pasada. era una Y pasada. sí, sí, está muy bien. Y escucha, y volviendo a, porque tú decías, ¿no? Que Perdona, tú, yo sería un Kino con Mafalda. un Kino como fan, oh, maravilla, maravilla, Quiero decir maravilla. que en estilo, que, ¿sabes? O sea, Sí, unos personajes muy concretos, unas líneas, unas tiras,
Sí, Pero pero con unos mensajes que son dardos, ¿eh? Que son dardos a la diana. O sea, y ahí me gusta, sí, ahí me sí. divierto yo cuando estás pues dentro de una historia, explicando historias. No, no sería un dibujante de una sola viñeta, Ujú. más bien alguien de tiras. Sí, qué bueno. Porque claro, también puedes, con esas tiras, también te limitas y también puedes controlar el mensaje bien y lanzar el dardo y lanzarlo justo al punto, ¿no? Sí, es importante. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, ¿no? Que has dicho que tu filosofía a la hora de fotografías, ¿no? Es vivir la vida y formar parte de ella y formar parte de lo que estás fotografiando, ¿no? Sí. Eh, cómo, claro, a mí a veces el fotoperiodismo lo que me transmite es la dureza a veces de la humanidad, ¿no? La dureza de lo que se está viviendo y a veces el fotoperiodista, claro, no, a veces no, siempre, claro, no se puede involucrar en lo que está ocurriendo porque entonces lo altera y no puede fotografiarlo desde un punto de vista más aséptico, bueno, más aséptico, no más apartado del momento, ¿no? No sé cuál es tu visión o tu enfoque con respecto a esto. El hacer tanta foto alrededor del mundo tan humanista te ha hecho confiar más en la humanidad, perderle un poquito la fe, porque el fotoperiodismo es muy duro. ¿Cuál es tu enfoque? Bueno, yo creo que te involucras en el sentido de que muchas veces en lugar de hacer fotos estás dando una mano. Yo recuerdo una vez que estaba fotografiando unas familias que estaban en prisión y Ujú, que habían salido se habían dado unos días de vacaciones en unas colonias naturalmente vigiladas para que salieran de la prisión y estuvieran unos días con los hijos, con bebés, con niños pequeños. ujú. Obviamente cuando llegué yo pues nadie tenía ganas de que tomara fotos. Claro, De manera de que pues en lugar de tomar fotos, pues si iba una madre con dos churumbeles en los brazos en un self-service y tenía que meter una bandeja a la comida, yo le decía, no te preocupes, yo te aguanto a los niños o te llevo la bandeja o mm, te ayudo, porque veía que, o sea, yo sé que era fotógrafo, pero si nadie quería fotos, pues tampoco podía ponernos una pistola. claro. De manera que pues optas por decir, pues bueno, voy a ser útil al menos. Y con el tiempo, al cabo de unos días, tenía que decir a la gente que no les hacía fotos porque no me quedaban carretes, ¿no? Porque de Qué tanto que buena. me pedían, oye, fotógrafo, hazme ahora una con el niño que está haciendo el pino. Y así. Y en este sentido, la opinión sobre la humanidad, pues bueno, que las grandes, hay genios, hay maestros, hay grandes personas que suelen ser seres anónimos habitualmente o Mm, muy conocidos en campos como los logros científicos o campos culturales. Y estos normalmente no hacen ruidos. Que hoy en día alguien haga un gran descubrimiento, pues te enteras porque le han dado un premio, pero vamos, ni siquiera es una gran noticia de portada. Por desgracia, los que hacen ruido son los ignorantes, ¿no? sí. Eh, y, y ahora que ya empiezo a entrar en una senectud en la que puedo decir lo que me dé la gana, yo diría que en estos momentos, año 2025, estamos en plena conjura de los necios. Vaya, sí que es verdad, sí. Jolín. No, pero sí que es verdad que a mí me da mucha rabia también eso, ¿no? Que parece que lo que hace más ruido es lo más estúpido y yo no estoy, obviamente, en tu edad, pero estoy en otra en la que también hay determinadas cosas que empiezo a no entender por qué está bien o por qué se considera popularmente que está bien una cosa y no tan bien otra y también me da como a veces me da un poco de pesadez, ¿no? Y me cuesta un poco tener esa esperanza en la humanidad. Digo, claro, digo, si tú has visto, te has recorrido el mundo 4 o 5 veces, digo, ostras, digo, me imagino que tendrás otra opinión, o a lo mejor una opinión similar, no lo sé, pero Es un tema de valores. ya. Sencillamente los valores, hoy que estamos hablando, pues hoy es el Día de los Océanos, ¿no? Ujú, Pues desde el país más poderoso de América ha sido un orden conforme se puede bombardear el fondo del océano para buscar minerales, independientemente de lo que le ya, pase al medio ambiente, no al planeta. Quiero decir, estamos en una época en la que triunfa es el capital, sí. el liberalismo y con un capital que bien dosificado podría pararse el hambre en el mundo, se podría preparar la educación, podría mejorarse muchísimo la educación, sentido común, buscar una sociedad muchísimo más equilibrada. Ujú. Estamos en una sociedad de extremos en los que unos son muy ricos y no tienen ningún tipo de escrúpulo para que los demás se hundan. Y ahora mismo, pues, por ejemplo, con medidas como congelar las ayudas internacionales, se pueden morir 30 millones de personas. Pero Y a esto nadie le parece que importa. interesa a los que precisamente tienen la capacidad de poder decidir lo que se hace. Ujú. Por eso digo que hay una conjura de necios.
Sí, desde luego. Y crees que el fotoperiodismo o vuestro oficio tiene una responsabilidad con respecto a la sociedad para mostrar este tipo de situaciones? Más que una responsabilidad, yo diría que es una vocación. Claro. A veces se nos acusa, a Salgado se le acusa de mesiánico, y es estas ganas que tienes de decir, mira, mira lo que tengo, no, no por ego, sino porque la gente vea que alguien está sufriendo, que alguien está padeciendo, Ujú. que a alguien le va bien las cosas. El fotoperiodismo no tiene por qué ser exclusivamente mostrar lo negativo, Claro, de las desgracias, claro. pero sí es una vocación de compartir, ¿no? De decir, bueno, yo me la juego para, para explicar esta historia. A menudo estás en ambientes muy complicados, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Pero es muy vocacional. Estas cosas no se hacen por dinero. Lo que pasa es que también es cierto que necesitamos pagar la escuela de la hija, porque cada vez vamos tirando más a, a lo privado. Claro, sí, desde luego. Porque es lo que da dinero y porque es lo que se produce en este mundo capitalista, bla, 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 bla. Sí, Claro, el sí. negocio está el hospital privado, la Sí. enseñanza privada, de Ujú. manera que te estás abocado a ganar dinero. Y precisamente en mi profesión me decía Cristina García Rodero que 9 de cada 10 propuestas que nos hacen es hacerlo gratis. Jolín. Hombre, ya que lo tienes, esta foto, ¿por qué te cuesta dejármela? ¿O por qué no me escribes esto? ¿O por qué no das una conferencia? Porque mira, o bueno, me llenas así pues una clase y cosas así. Claro. Al final, y parece que si hablas de dinero, joder, que eres un egoísta, un avaro. Bueno, pero también tienes que vivir tú y también tus conocimientos tienen que tener tienen un valor y tienen, bueno, no sé, o sea, sí, no es que esté en contra de hacer cosas gratis, porque yo he hecho cosas gratis y no he tenido ningún problema y me gusta, pero obviamente presuponer que siempre lo vas a hacer todo gratis es como, a ver, aquí ya no estoy Sí, yo tan de acuerdo. no, me refería a la fotografía porque como la fotografía ya está hecha, entonces ya la has Bueno, hecho. Ya sí, te la pagaron en su momento, si es que te la pagó alguien, ¿no? bueno, entonces como alguien te la pagó, yo te puedo Sí. tenerla gratis, ¿no? O sea, Claro, a como tú mí has me comprado gusta, ese coche, yo puedo coger tu coche y quedármelo para mí, porque o como tú ya ya lo lo has pagaste. pagado, Claro, claro. a mí me gusta mucho esta frase de Groucho Marx que dice, yo soy un cómico tremendamente caro, pero puedo trabajar gratis si me da la gana. Buenísima, exacto, exacto. Qué bueno. Y escucha, y hablando de, antes he comentado, ¿no? Lo de que a veces tienes que hacer o sea, fotografías muy complicadas o en entornos muy complicados, pero que no todo tiene que ser complicado, que también tiene que ser, puede ser buenas noticias y tal, ¿no? Ujú. Y esto me recuerda al documental que te estaba contando, ¿no? Antes que estaba viendo sobre ti en Radio Televisión Española, que me ha gustado mucho. Y de hecho, no sé si sabes, pero mañana, que es 10 de junio, se cumplen 24 años de la portada de Mar en La Vanguardia. Ah, pues no lo sabía. Justo mañana, o sea, totalmente coincidencia, pero mañana se cumplen 24 años, que me ha hecho, que me ha gustado, o sea, me ha gustado mucho el documental, a lo mejor es porque soy padre y me ha tocado un poquito Sí, la patata, ¿no? Pero claro, cómo, o sea, primero que viendo el documental me parece muy inteligente por tu parte que diciendo, vale, tengo que hacer un reportaje sobre fotografías, o sea, perdona, sobre niños que están niños con cáncer. exacto, niños con cáncer. Claro, ya de entrada me parece un marrón de proyecto porque dices, ostras, a ver cómo abordo yo esto. Y ya me pareció muy inteligente que dijeras, voy a hablar con las enfermeras y voy a ver de qué forma, claro, las enfermeras son las que están en la primera línea de batalla. Y dices, vale, pues voy a hablar con ellas, voy a no ganártelas en favor de poder hacer fotos, sino con tu vena humanista, ¿no? Lo que estabas diciendo antes de voy a fundirme con el entorno, voy a estar en el entorno y las personas que más están en el entorno son las enfermeras y obviamente luego los niños enfermos, ¿no? Pero cómo, o sea, ¿cómo te sentiste cuando te propusieron esto? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Porque me parece una hazaña épica. O sea, Bueno, todo, en realidad, siempre hay una base económica detrás. De mm, hecho, cuando yo hago esto en el año 92, es porque una fundación, que es la Fundación Enriqueta Vilavecchia, mm, está harta de pedir ayudas para ayudar a los niños con cáncer de la administración y raras veces les llega, porque hay mucha burocracia, porque al final, pues en los años 90 la gente entendía que eran dosieres y información y estadísticas y mucha letra, ¿no? Lo que era la que era la directora entonces, Consol Van Seis, me pidió que si podía tomar una serie de fotografías para aligerar estas memorias, mm, hacerlas más digeribles, como más atractivas. Y a partir de aquí, naturalmente es algo que hice gratis, pero a partir de aquí, pues
surgió un primer reportaje de un año de trabajo que nadie había hecho hasta entonces. Ujú, Era explorar con la cámara pues, la vida del cáncer infantil. Y dio muy buenos resultados, realmente los resultados fueron fantásticos. Y luego, como el documental de Detrás del Instante que citas, pues fueron apareciendo historias como la historia de Mar, que tenía un pronóstico prácticamente, bueno, muy negro, y me dijeron que no la fotografiara y fue cuando su padre Jordi salió con ella en brazos, en una época en que la fotografía era de los fotógrafos, quiero decir ujú. que o tenías una cámara o no hacías O no fotos. hacías fotos, no es como hoy con el móvil hoy en día que puedes sacar foto en cualquier lugar, en aquella época no, No había, no, no había. eras el fotógrafo. Claro. Y entonces al verme con la cámara, yo creo que él quiso tener un testimonio de su hija en vida, Ujú, que me pidió como si fuera un fotomatón, en el sentido positivo y divertido, ¿no? Si le podía hacer esta foto, quizás esta última foto, ujú. este último documento, que era muy importante una fotografía entonces, y de hecho todavía somos una generación que teníamos una caja de galletas con las fotos de los parientes. Sí, sí, desde luego. Lo digital ha destrozado todo esto porque al final estas fotos no las ve casi nadie ya. Ujú. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque yo, o sea, bueno, a lo mejor es que yo también soy un poquito más mayor, pero yo, por ejemplo, que saco muchas fotos, pues eso, a mi mujer, a mi hijo, tal, en momentos que, esos momentos también, que esos instantes que, o sea, que yo sé que son ahora y que a lo mejor dentro de 3 meses mi hijo crece y es totalmente diferente, ¿no? Y a veces también tengo como este pequeño reportaje personal, sin ningún tipo de aspiración ni nada, pero tengo como este reportaje, ¿no? En el que mi hijo va creciendo poco a poco a través de las fotografías que le hago y luego lo que digo es, quiero seleccionar las mejores y imprimirlas, porque me gusta tenerlas físicamente, ¿no? Y de vez en Sí, cuando revisitarlas y ver ese pequeño viaje. esto es Entonces, fundamental. sí, yo creo que tiene otra vibra, tiene otro, no es pasar una pantalla y ya está, sino es, la ves, te paras en ella, no sé, la reconoces, te reconoces al mismo en ese momento, qué es lo que estabas viviendo. Entonces tiene una magia diferente que simplemente lo digital al final. Sí, yo en mi libro Fotografía con una sonrisa, que lo Ujú, escribí en la época del COVID para que la gente, pues, animarles, ya que no podíamos viajar a fotografiar su entorno, ujú. aparece el comedor de mi casa y en el comedor coloqué 500 fotos como si fuera un mural de Ostras. nuestra vida en familia, Sí. en un papel pintado, este típico papel que enganchas a la pared, que lo encolas a la pared. Ujú, No una, sino 500. Y es curioso porque siempre hay alguna foto que te apetece ver y cada foto pues te lleva a un recuerdo. ujú. Vamos, creo que la función de la fotografía es quedar impresa. Sí. Y incluso tener esa pequeña ventana al pasado, ¿no? En el que Sí, yo no, me imagino que te pasará también, a lo mejor soy yo que estoy así, pero el pensar en ti mismo en aquella época, en lo que pensabas, en qué estabas viviendo, qué considerabas que eran tus problemas entonces, cuáles son tus problemas ahora. Entonces hacer ese viaje de ida y vuelta me parece precioso y no sé, tiene un romanticismo que hoy en día, no sé si con el tema de las redes sociales o el hecho de que tenemos impactos de cientos de millones de imágenes al día, que al final parece que nos hace un poco inmunes, ¿no? A esta sensibilidad a veces de las fotos. A lo mejor a nosotros no, porque somos más mayores, pero a gente más joven a lo mejor sí, ¿no? bueno, yo creo que, o sea, lo triste de hoy en día es que ahora sabemos mucho de los demás y muy poco de nosotros. Buah, es verdad, es verdad. Y antes la fotografía era esta especie de misal en donde ibas guardando pues estos recuerdos de cómo eras, quiénes estaban contigo, qué Ujú, pasaba, y tenías más posibilidades de observarlo y de nuevo reflexionar, igual que hablábamos al principio, reflexionar porque una foto está bien o está mal, ujú, pues también reflexionar sobre lo que había y yo creo que poca gente se tiene que arrepentir de lo que ha sido su vida porque al final somos el resultado de nuestras decisiones. ujú. Por descontado, Decisiones. nos hemos tenido la suerte de nacer en un mundo con muchas más posibilidades que otros. Esto no hay que ponerlo en duda, Ujú, pero tampoco podemos cambiar nada. En cambio, la fotografía te permite volver ostras, cuando yo pensaba esto, cuando yo creía que sería así, o cuando yo estaba ilusionado con esto, cuando yo iba con mi pequeña moto por la ciudad. ujú. Todos Sí, estos sí. pequeños recuerdos que el cerebro los acaba almacenando, olvidando de alguna manera y que revive cada vez que sencillamente pones un trozo de papel delante. Ujú.
es que es muy fuerte, ¿eh? Que tenga ese poder, o sea, que esa fotografía tenga ese poder, me parece fantástico y Para tiene mí es también, mágico y es la razón por la que me hice fotógrafo. ujú, sí, ¿no? Para guardar estos momentos a lo largo de tu vida. Empezaste siendo muy joven, además, quiero recordar que he visto en el documental, ¿no? Que estabas en casa de tu padrino Sí, y... pero esto fue mi afición. Pero Ah, vale, en vale, vale. casa de mi padrino lo que yo hacía era mirar libros de fotografías de viaje. Vale, 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 No, vale. no de fotos de viaje, libros de viaje donde habían fotografías. Vale. De manera que a mí me encantaba ver las selvas, ver los desiertos, ver las pirámides, ver el mundo. Ujú, Pensaba, ostras, me gustaría visitar, conocer todo esto. Al ver fotografías, no es que yo pensara ser el fotógrafo, pero aquí entró mi gran afición a conocer el mundo. ujú. Luego no, lo fotógrafo profesional me hice muy tarde, con 37 años. Con 37 años, ostras. Sí, o sea, en 37 años tuve mi primer trabajo del cáncer infantil Sí. y como este no me lo pagaban, a la vez entré a trabajar con Ron de Iberia. Ujú. Hice un reportaje primero sobre la Vigo y su ría y el segundo fue Barcelona, el año de las Olimpiadas, en el 92. Ostras, qué O sea, fuerte. empecé tarde más bien. ¿Y qué hiciste antes de hacer fotografía? Ganarme la vida como podía para llegar a ser fotógrafo. Qué bueno, qué bueno. Ostras, pues fíjate que pensaba que era mucho más anterior que los... Y hoy en día a veces incluso se piensa que a los 37 años no puedes empezar una profesión nueva, tal, a partir de los 30 porque es muy tarde, tal, ostras. Bueno, para ser sincero, yo no empecé de cero, es decir, Ya imagino. 37 años yo entiendo que me dan mi primer encargo. Ujú, Me dicen, te vamos a pagar para que hagas este reportaje para nosotros. En este caso, Ron de Iberia, para me envía a Galicia, para que haga un reportaje sobre la ría de Vigo. Que por ujú. cierto, llovió como nunca había llovido y fue un auténtico diluvio, pero diluvio también emocional ver que mi primer trabajo estaba siendo un desastre por el mal tiempo. Uf. Pero para que me dieran este trabajo, yo había hecho eh, producciones que me había pagado yo mismo, Ujú. intentando venderlas. Claro, Quiero decir, claro, nadie dice, mira, me caes bien, te voy a enviar a Galicia que hagas un reportaje para mí. Pero claro. tenía algo que mostrar y era los reportajes que yo me pagaba en mis vacaciones, yo me pagaba todo, la película, el revelado, los viajes, todo lo que fuera falta, y Ujú. luego intentaba vender texto y fotos a las revistas y de hecho lo iba haciendo. De manera que cuando me den el primer reportaje es como un intercambio, ¿no? Que bueno, ya sé que tú eres capaz de hacer algo publicable, pero ahora quiero que hagas algo publicable a medida, ¿no? Claro. El tema que tú has elegido. Claro, qué bueno. Bueno, por lo menos en ese sentido. ¿Y te hiciste muchos intentos a la hora de probar a trabajar en revistas y en publicaciones? O sea, me refiero, llamaste muchas puertas, porque parece como que hoy en día nos da miedo llamar a muchas puertas. Y por eso te quería preguntar, ¿no? Enfocado a esto, en plan, ¿tuviste que llamar a muchas puertas hasta que te dieron ese reportaje? ¿O No, cómo? habían muchas puertas porque cada revista era una puerta Ujú, claro. o cada editorial tenía muchas revistas. De manera que tú hacías alguna cosa y decías, mira, esto pues va a ir para el documental, para el dominical de la UI o esto lo quedará bien en La Vanguardia o en Viajar. Ujú, Y si luego a lo mejor la revista no te lo compraba, ibas a otra quizás más modesta que le podía interesar. De hecho, yo empiezo trabajando con revistas modestas, ujú, que son los primeros que me compran cosas, porque yo soy un fotógrafo modesto en el sentido de poca experiencia. claro. Y luego a la medida que adquieres experiencia, pues con tu book puedes llegar, como fue mi caso, pues hasta National Geographic. Pero Claro. empecé como aquel que dice con la hoja dominical. Qué bueno. Y escucha, ¿y crees que ha cambiado mucho hoy en día? O sea, si hoy en día alguien se quiere dedicar a la fotografía profesional en alguna revista o en alguna publicación, ¿ha cambiado mucho el cómo se tienen que acercar los fotógrafos nuevos hoy en día de cómo lo hacían antes? Ha cambiado al 100%. O sea, no tiene nada que ver Ya. la época en la escrita de papel impreso con la época de pantallas digitales. En estos momentos, un fotógrafo tiene que utilizar al máximo las posibilidades tecnológicas que tiene, Ujú, lo que supone que con la misma cámara harás vídeo, harás audio, lo editarás todo, lo cortarás a veces en pequeños reels. ujú, Tendrás unas redes muy activas porque la persona que te contrate va a mirar hasta qué punto tienes influencia. ujú. Y luego has de ser un buen técnico de sonido, has de ser un buen periodista porque como estás trabajando en casi siempre en modo cinético, pues necesitas un argumento Claro, y quizás hagas alguna foto sea, o aproveches algún fotograma para aprovechar la foto, pero el planteamiento es diferente.
Grandes fotógrafos como Ricard García Vilanova, por ejemplo, él básicamente explica que trabaja como videógrafo y que Claro, aprovecha espacios para hacer sus propias fotos, pero no, ya el fotógrafo como yo que íbamos por el mundo con una o dos cámaras tranquilamente y poca cosa más, en estos momentos no existe, sencillamente no tiene razón de ser. claro, porque estamos tan acostumbrados ya a ver formato vídeo que ya directamente se graba en vídeo lo que se vaya a publicar, ¿no? Tanto en redes como revistas online, etcétera, ¿no? Imagino. Claro, imagínate esta misma entrevista que estamos haciendo tú y yo si fuera escrita. Tendrías que preparar las fotos, serían Claro, fotos más o menos parecidas, ocuparía un montón de páginas, la gente quizás no se lo leería. claro, O bien, si tiene mucho interés en saber algo sobre mí, pues sí, pero sería casi casi más anecdótico. claro. Ostras, qué fuerte. Y escucha, y pregunta, yo creo que últimamente es casi obligatoria para todos los artistas que estoy entrevistando, ¿cómo se está afectando la inteligencia artificial, la generación de imágenes? Bueno, yo creo que lo que es el documentalismo, en teoría este sello de veracidad que se supone que tenemos los fotoperiodistas, no tendría que afectarle demasiado. No quiero darle mucha importancia, pero por decir algo, si yo tuviera que fotografiar la boda de mi mejor amigo, como no sé, una película que se llama así, no puedes hacerlo con inteligencia artificial. O sea, Claro, puede pasar que tu mejor amigo le diga a todos los invitados que hagan fotos con el teléfono y que tú no hace falta que hagas nada porque ya tendrá miles de fotos. claro, Pero si te encargan el reportaje, pues te encargan porque buscan una veracidad y estás haciendo algo que tiene que tener un sello de realidad, como un notariado. de autenticidad de que esto ha pasado así y ha pasado aquí también, claro. Claro, pero en cambio, yo creo que lo que es la fotografía de viajes es fácil y deben faltar días en que la IA obtenga prácticamente un modo fotográfico real, que sea infinitamente más económico pedirle a la IA que te haga una foto del Taj Mahal con una puesta de sol, bueno, no una foto, perdón, que te haga un registro de una puesta de sol Ujú. con el Taj Mahal, que no envíe un fotógrafo a la India y que se las tenga que organizar durante varios días hasta que encuentre la puesta de sol en el Taj Mahal. Claro, claro. Es que, ya te digo, está tocando como todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, estaba pensando también mucho, por ejemplo, en los fotógrafos publicitarios también, que digo, Ah, claro, esto no es que, existe ya, ni en digo yo, publicidad, por ejemplo, en producto no. industrial, fotografía publicitaria, Ujú. fotografía de moda. Igual que desaparecían los modelos y las modelos, pues le dirás, Construyeme a una, ¿cómo se llama esta muñeca? La Barbie o Ah, Dancy. Barbie, sí, Eso pues con este vestido. claro, Y te lo harán segundos, de manera que no habrá foto, no habrá fotógrafo, no habrá modelo, casi no habrá claro. diseñador. En este sentido, nos vamos a otro modo. Yo creo que por un lado es muy práctico, Ujú. pero por otro lado hemos cometido un gran error y es que estamos alimentando al propio monstruo que nos devorará. Sí, la verdad es que sí. O sea, suena carca decir esto porque parece que No, está no, el pero progreso, pero en realidad es una trampa. O sea, yo cuelgo fotos en las redes y estas fotografías alimentan al que va a hacer las fotos en mi lugar. mm, Yo hoy mismo estaba escuchando los guionistas de Hollywood que están preocupados porque están metiendo con cientos de miles de guiones en inteligencia artificial y por descontado van a utilizar todo este material que nadie les ha pedido permiso para hacer guiones nuevos sin contar con ellos. De ujú. manera que sí, estamos alimentando el monstruo que va a acabar con nosotros. Y Sí, esto, sí, la respuesta tonta que te dan de, bueno, se crearán nuevos puestos de trabajo es una gilipollez. Porque que serás informático, o sea, que si la propia inteligencia artificial es capaz de programar. sí. Es decir, y esta situación ideal en la que habrá una renta para todo el mundo y no tendrás que trabajar porque ahora las máquinas suena más bien a Flash Gordon en los años 40 que no a Sí. siglo más tarde, de manera que las consecuencias, como pasa con toda la informática, los espabilados van a sacarle mucho partido, que bueno, voy a jugar a la bolsa, voy a ver qué me dice la IA especializada Ujú, en apuestas, o la gran mayoría, que es la gente que no tiene tantos medios o quizás no tiene un talento para sacarle provecho a esta tecnología, pues van a ser las grandes víctimas. Yo claro. cuando veo a la gente en el metro, en los autobuses, de todos los sitios, jugando al Candy Crush. Pienso que lástima, ¿no? Perder, o sea, que perder el tiempo o utilizar los recursos de tu cerebro en dejar que pasen los segundos.
Sí, para esa tontería, la verdad es que sí. Además que es que es una pena, porque claro, a mí me da rabia porque veo cómo el mundo está cambiando más rápido de lo que yo puedo asimilar. Y digo, ostras, digo, a mí a veces también me sobrecoge, ¿no? De decir, ostras, yo que tenía un disfrute de sentarme y ponerme a dibujar, aunque no lo vendiera o aunque sí que lo vendiera, da igual, ¿no? Pero tengo ese disfrute de voy a experimentar con esta técnica y junto con esta, con este tal. Claro, ahora pienso y digo, ostras, es que este proceso es bueno para mí, pero a lo mejor para la persona que me va a pagar obviamente le importa tres narices lo que ese proceso que yo haya tenido, ¿no? No, no, Entonces, le importas tres narices, porque al final sí, todos hemos dejado de trabajar por un medio porque han encontrado un fotógrafo más barato y al final, a poco que de calidad, o un ilustrador, quiero decir, al final sí, los números, es la ujú, economía, estúpido, ¿no? Que decía aquel. sí, Pero en realidad no sé, es un tema que es triste. No sé qué te iba a decir exactamente, pero es cierto de que es no sé, este proceso creativo que lo que está haciendo es, ah, sí, ya sé qué te iba a decir. Estaba escuchando el otro día unos neurólogos, vamos, muy reputados, unos científicos muy reputados, estaban hablando ya de un índice de ansiedad del 50%, bueno, por lo menos de enfermedades del cerebro, sí, donde entra la ansiedad, la depresión. Y cuando hablamos de nuevas generaciones, por ejemplo, adolescentes o un poco mayores, hasta los 30 años, la ansiedad está en el 35 a 40%. buah, Este es el resultado de lo que tú te estabas planteando. Es decir, una persona joven, en mi generación, sabías que podías estudiar arte, arquitectura, ingeniero, médico, tenías unos campos muy limitados que en parte dependían de tu capacidad de sacrificio, ujú, trabajando, perseverando y todo esto. En estos momentos, como aquel que dice, cada día se inventan 15 profesiones nuevas y desaparecen 200 más, como sí, de manera de que yo a mi hija soy incapaz, he sido incapaz de decir lo que tiene que hacer cuando ella me lo ha preguntado, porque ujú, yo no controlo qué van a inventar pasado mañana, ni estoy al día con los cambios tecnológicos tan brutales que hay, ¿no? De repente aparece una IA y te lo cambia todo. De manera de que el resultado es, y esto es lo que me preocupa a mí, aparte de esta crecida del ultraliberalismo, de la extrema derecha, de la gente descontenta porque les toca la peor cara de esta sociedad, que es el sí, recibir mm, palos, está en los problemas cerebrales. Y esto no hay psicólogos, no hay psiquiatras, no puedes combatirlo con píldoras, no, pero hay ansiedad, hay depresión, hay angustia. Y esto a mí me preocupa muchísimo porque aquí sí que no le veo una solución. O sea, creo que me ha salido esta idea cuando tú estabas diciendo que estás haciendo cosas y no sabes para quién las estás haciendo, ¿no? Si servirán mm, para algo. claro, sí, Y yo pero es, creo que de aquí sale la angustia. Sale esto, joder, tengo hijos y no sé qué va a ser de ellos, ¿no? O no sé si mm, podré pagar el colegio privado porque se están cargando la educación pública, enseñanza sí, pública. claro, Quieras o no, esto genera angustia. sí, Y por desgracia parece ser que en estos momentos tienen la sartén por el mango los generadores de angustia, los que les importa tres pepinos lo que le pase a tu hijo, a tu hija, a tu colegio o a ti. sí. Esto me preocupa ya no como profesional, sino como ser humano. Sí, como ser humano dentro de un sistema en el que parece que... Aparte también comentabas tú antes, ¿no? Que era también una cuestión de valores. O sea, digo, claro, es Mm. que es... O sea, creo que también hay una crisis muy grande de valores, de decir, tío, no todo... Porque parece que todo el tema de la IA, a mí lo que me da la sensación es que está todo enfocado a resultados, a dar un solo resultado y el resultado para que cumpla la función y ya está. Y dices, ya, es que a veces... a veces un trabajo, un proceso no tiene que ver solo con un resultado. Para la persona que tiene que cobrarlo todo y tal, sí, obviamente para esa persona sí, pero para los trabajadores no tienen que ver solo con el resultado, tiene que ver con el resultado, con el dinero que vas a llevar a casa, con el proceso que estás siguiendo para hacerlo, con qué cosas estás renunciando para hacer eso. Entonces, parece que todo enfocado a resultados obviamente convierte al ser humano en un mero engranaje en el que o Sí. funciona bien y si no se reemplaza. Y dices, a ver, estamos ya llegando a puntos que son peligrosos, por lo menos Es desde que mi punto de vista. el único resultado que le interesa a la IA es ganar dinero Sí, y a las redes también.
Y la prueba es que las grandes corporaciones internacionales, o sea, las empresas más poderosas del mundo están todas una detrás de otra invirtiendo en IA, Sí. están invirtiendo en redes. Mm, Lo que sucede es que decir esto, yo que sé, que nos van a escuchar dos o tres personas recapacitarán un poco de lo que estoy diciendo, ya. lo que leemos, porque es que es como una batalla. Es como cuando yo como fotógrafo veo a la gente perder el tiempo haciendo fotos y vídeos con el teléfono y perderse la realidad. Sí, sí, eso también lo hemos Tendría que comentado tomar aquí un alguna altavoz vez. y decir, os estáis perdiendo lo mejor. O sea, si te interesan estos fuegos artificiales, los vas a encontrar en YouTube cuando llegues a casa. Sí, hechos por otras personas además, Y pero bien hechos, que les pero han el pagado para que graben con una cámara cojonuda ujú. todo el show. O un concierto. El último concierto que fui, prometí que no volvería a ir, porque es que los teléfonos de la gente levantada grabando el concierto no me dejaban ver el concierto. Y yo si Sí, quiero ver a una gente, pues tengo un montón de actuaciones en directo perfectamente grabadas y donde puedo disfrutar del concierto. Yo entiendo que hay emoción, pero esto no requiere que me tenga que levantar con el brazo para arriba mi teléfono y grabar todas las canciones. no, no tiene ningún sentido. Ya, pero Pues, ¿qué has de hacer? Tomar un altavoz y decirle a la gente, no seas gilipollas, disfruta. hombre, como mensaje me parece fantástico. Es decir, no seas gilipollas, igualate el móvil, ¿sabes? O un inhibidor de esos, ¿no? No hay inhibidores en los que todos los móviles se apagan, yo qué sé, no tengo ni idea, pero. No, es como, es una cosa tan sencilla, fíjate que es sencillo, Mm, que nos pasa a todos, que estás en el tren o en el autobús y de repente un gilipollas se pone a hablar a gritos y que se está una hora hablando de cosas que te interesan tres pepinos, que son chorradas, que son sí, tonterías y que nadie tiene narices de decir, oiga, señor, váyase usted, no haga, hable en la intimidad, váyase a otro sitio a hablar de estas cosas, porque a mí no me interesa, ni al vagón le claro, interesa claro. las inversiones que va a hacer usted o lo guapa que es su secretaria o dónde va a llevar a los niños de vacaciones. Ya, ya, Pero, yo. pero siempre, todos los viajes te aparece alguien Mm, que parece que no se ha enterado de que está hablando a gritos y que, bueno, en el momento de necesidad puedes hacer una conversación un minuto, oye, perdona, sí, luego te lo digo, te envío un WhatsApp, no sé, claro. vale, Que me estoy, pillas en el metro, sí, sí. sí, estoy en un lugar público, no quiero molestar a la gente que hay a mi alrededor, no, ya hablaremos en otro momento. No, no tenemos que resolverlo en este momento en que yo estoy viajando y estoy Ujú. martirizando a 40 personas que hay a mi alrededor con mis tonterías. Sí, parece que si hay alguien en el metro que está, en lugar del móvil, está leyendo un libro, dan ganas de abrazarlo y decirle, gracias, tengo fe en la humanidad gracias a usted, Sí, mira, mi señora. mujer, el otro día vivimos en Bañolas y venía en el autobús y había una mujer en el asiento delante escuchando una novela por el teléfono a toda pastilla. Y Ah. esto en el autobús con un letrero que pone, por favor, silencio. Entonces, mi mujer me escribió y le dije, "Oye, haz el favor de decírselo, que no puede ser que vaya por el mundo de esta manera". Y bueno, al final se lo dijo, la contestación de la otra, yo no hablaba. Pero haces ruido también, aunque no hables, Pero joder. fíjate el nivel en que nos movemos. Claro. Ostras, tú. Madre Entonces, mía. no esperemos que esta gente que no piensa a los demás, no tiene valores, Ujú. que la tecnología del futuro les vaya a favorecer demasiado. Pero luego Ya. esta gente se siente desfavorecida y que hacen votar contra la clase, vamos a llamarle más guay, que es un Mm. poco lo que ha pasado en Estados Unidos, que ha sido un poco la revolución de las clases bajas. Sí, tal cual. Sí. Aparte de todo, o sea, totalmente de Obedecer acuerdo. consignas de extrema derecha que son todas mentiras, que no tienen ningún problema en inventarse cosas, pero que Mm. cuelan. Y aparte o sea, que aparte que apuntan a algo absolutamente emocional, no apuntan a algo práctico, o sea, algo práctico no, a algo que vaya a solucionar problemas reales. O sea, son mensajes muy ambiguos, muy de, ay, pues es verdad, yo estoy de acuerdo. Y dices, ¿estás de acuerdo con qué? Si no están diciendo nada, están diciendo paja que tú estás de acuerdo porque tú le metes el significado que quieras, pero no hay nada ahí detrás, no se Sí, sostiene en base a sí. nada. Bajaré los impuestos y subiré los salarios. Dices, a ver, explícame Pues esto. perfecto. Pues ya está. O hacerme América grande otra vez. Vale. Sí, ¿Grande en función a qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? No, no sé. No, pero no. fíjate que vivimos con esto, porque tú abres Google y Sí, de repente estas noticias, lo que no sabes que dijo fulanita, sí, lo tal que te has cual. perdido si no has hecho puntos suspensivos. Y es que Sí, las noticias son así, yo sí. alucino mandonguillas, Que no están diciendo nada. Están simplemente nunca dicen tirando nada. de tu curiosidad para que hagas clic y ellos cobren publicidad. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, sí, se O está sea que fíjate cargando. que yo creo que mi respuesta que será con la IA,
me he extendido un poco, pero es que No te preocupes, o sea, esto ya te digo, que tú estés cómodo hablando es la prioridad del entrevistador. Así que yo por mí ya te digo, extiéndete todo lo que quieras. Pero no, bueno, sencillamente mensaje, no seas gilipollas, disfruta la vida. maravilloso. Y escucha, ese mensaje me parece aparte mucho más positivo de lo que, lo que estábamos hablando. Y escucha, y así para acabar acabar en grande, o sea, claro, yo cuando he visto los premios que has recibido, me parece una locura porque, o sea, has recibido premios de entidades como UNESCO, de WordPress Photo, Generalitat de Cataluña, digo, Sí. jolín, digo, con una persona con un amor tan grande hacia su oficio, los premios te dan igual, no te dan igual, te suben el ánimo, el ego, o el ego, ¿cómo lo gestionas con esos premios Bueno, tan chulos? a mi edad ya tienes muy poco ego, la Qué verdad. buena esa me gusta, esa me la apunto. Sí, el ego lo tienes más grande cuando estás empezando, que necesitas estas palmaditas en la espalda. Mm, Al final, yo creo que sería necio, ya que hablábamos de ellos, creerse que te lo han dado porque te lo mereces. Muchas veces piensas que has tenido suerte, que has hecho alguna cosa que ha estado bien o que alguien ha apreciado algo que has hecho, pero que no lo has hecho con la intención de que nadie lo aprecie ujú, desde el punto de vista de premiártelo. claro. Precisamente ahora que tengo esta edad, creo que cuando uno trabaja pensando en el reconocimiento de los demás, nunca estará contento, porque Cierto. este reconocimiento, y especialmente en España, no te lo van a dar o se lo van a pensar mucho antes de dártelo. Pero Ujú, esto te va a crear una angustia cuando ves que no te lo dan. sí. Había un cómic el guion era Uderzo, El de Asterix. el dibujante, no, era Uderzo, pero el dibujante no me acuerdo quién se llamaba, que era de un califa. El califa, califa no sé qué, el califa Guzzi, no, una cosa de estas, que era un tío que quería ser califa en lugar del califa. Ah, sí, sí. Ah, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo no del cómic, me acuerdo de la serie animada. Hicieron una Sí. serie animada que yo vi cuando era pequeño En y no cómic re... era cojonudo, sí. buah, yo el cómic, ya te digo, yo que soy muy comiquero, no lo he llegado a leer, pero sí que recuerdo Harún ese, el ese califa, no título. sé qué, y el El tipo, califa en lugar del califa, sí. sí, el tipo se pasaba toda la historieta intentando ser califa en lugar del califa y nunca era Sí, el sí. califa en lugar del califa. Claro. Y esto le generaba angustia, lógicamente, pero visto Ujú. desde el punto de vista del cómic, pues era divertido, ¿no? Sí, sí. De manera que yo no creo, yo por ejemplo, a alguien que admiro muchísimo y que creo que en España naturalmente a la gente buena que tenemos raras veces se les hace un buen reconocimiento. Te estoy hablando de Emilio Morenati, que ha ganado todos los premios habidos y por haber, Ujú. el Pulitzer, el Walker Photo, todo lo que quieras. Yo no creo que Emilio esté tomando una sola foto pensando voy a ganar este premio que me falta. Ujú. Claro. Es decir, a veces premian porque tú has hecho sencillamente lo que crees que tenías que hacer y lo has hecho de la mejor manera que has sido capaz, con mucha perseverancia, con tranquilidad y en función también de los medios que tienes, ¿no? No es lo mismo que tener un día de trabajo que puedes tener meses para hacer un tema. Claro. Y estos son los premios. Bueno, por descontado, cuando te viene un premio, especialmente si es económico, pues dices, mira qué bien. Claro, por supuesto. Más tranquilidad y más y eso, pero claro, también es verdad que eso, jolín, o sea, da un reconocimiento. A lo mejor es porque ya te digo, yo sí que a lo mejor veo, o sea, Harun el veo. Pusa, Harun el Pusa, el califa Harun el Pusa. Vale, no sé, no, o sea, no recordaba ese nombre, creo que no sé si era ese o era otro, bueno, no lo sé. Sí. Si dices, yo me fío. Bueno, sí, más o menos así. Lo que pasa es que yo también lo leía rápido, pero sí, es que hoy en día hay un negocio con los premios. No sé si te has Sí, dado, si lo conoces, por ejemplo, la mayoría de concursos fotográficos tienes que pagar para participar. jolín. Bueno, en Y algunos grandes de ilustración también, ahora que lo pienso. En algunos que son pues muy prestigiosos sí que tienes que pagar para participar, solo para participar. justo en los clásicos había el de la BBC, que era el de el Wildlife, Ujú. para fotógrafos de naturaleza, que te pedían 5 libras, me parece, por participar, pero este ya lo hacían así y decías, bueno, los ingleses son así. Pero ahora mismo la mayoría de concursos has de pagar por participar, por Sí, foto, por esto, y luego lo que te pones a rascar un poco te das cuenta que son un montón de concursos que siempre los organizan las mismas empresas. ya, Es ya, decir, que respondiendo a tu pregunta sobre los premios, juegan con el ego de las personas para ganar dinero. claro, Entonces te han clasificado, pues lo cuelgas en tus redes, ¿no? Has sido clasificado para el concurso Araña de Oro. ya. Y al final, de nuevo, les estás haciendo el juego pues, a los señores,
a los señores claro. de capital. Pero luego, por ejemplo, el tema de ganar premios sí que luego te abre a puertas a hacer proyectos más grandes o a publicaciones más grandes o ya no es tanto eso como antes. Bueno, no creo. Entonces sí, porque cuando no había internet, tu currículum contaba. Es decir, si tú escribías una Claro. carta al Spiegel en Hamburgo y decías, soy Tino Soriano, he sido nombrado fotógrafo español del año, Ujú. pues el editor que no sabía nada de ti, porque la guía telefónica no salía en tus fotos, te decía, bueno, si este señor, alguien le ha nombrado fotógrafo español del año, merecerá que la atienda. Claro. Entonces sí, pero ahora en estos momentos que todo lo puedes chequear, que tienes una cuenta de Instagram donde en un vistazo te das cuenta del nivel De de, todo. de Ujú. la persona, yo creo que ya no tiene tanto peso y además yo mismo que últimamente he recibido premios importantes, no ha cambiado en absoluto mi vida laboral. Claro. Es decir, te dan un premio por toda tu trayectoria, todo lo que quieras, pero te dice, cojonudo, estupendo, mira, qué cosas más bonitas has hecho, pero no me ha venido nadie nuevo a decirme, oye, he visto que has ganado este premio, se nos ha ocurrido que serías el fotógrafo idóneo para hacer esta historia. No, 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 Ya. no pasa. Ya, 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 ya. Bueno, Supongo, a lo mejor a los demás sí que les pasa, pero a mí ya. particularmente no me pasa y últimamente he recibido premios importantes por la trayectoria. Claro. Y soy capaz de hacer fotos todavía, o sea, Ujú. Sí, camino sí. y el índice funciona y sobre todo el cerebro. Que es lo más importante al final. Sí, Que, sin cerebro no puedes hacer fotos, con el índice sí. claro, desde luego. Jolín, pues escucha, Tino, yo creo que lo podemos dejar aquí. Llevamos hora y poco, hora y cuarto, creo. Vale, Y de verdad, muchísimas gracias por compartir tu sabiduría y tus secretitos de monje Shaolin, de verdad, que han sido increíbles. O sea que te agradezco un montón, de verdad. pues nada, gracias a ti por molestarte en prepararlo Yo y encantado. seguimos en contacto. Es lo que Por te su- agradeces. por supuesto. Y a vosotros, niños y niñas que nos escucháis, muchas gracias por escucharnos. Voy a dejar abajo todos los enlaces de Tino para que lo bichéis, igual que lo he hecho yo. Cosas asquerosas de Marketing Live, favoritos y comentar. También voy a dejar abajo todos los enlaces de Pintamongers para que lo bichéis, redes sociales y el coffee, porque los cafés a vuestra salud siempre saben mucho mejor. Y nos vemos en las próximas entrevistas increíbles y suculiciosas de Pintamongers. Adiós. Arriba de Archie. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.